Gracias por continuar con nosotros en 8 de Cultura y quiero darle la bienvenida a este espacio al escritor guerrerense Andrés Acosta. ¿Qué tal? Buenas noches. Y sobre todo el homenajeado de este evento tan importante como es la Feria del Libro Guerrerense. Has escrito cuento, novela, literatura infantil, juvenil. ¿Cómo describirías tus publicaciones, Andrés? Pues yo tengo un interés muy amplio por la narrativa, por eso es que he escrito novela para adultos, cuento para adultos, pero también novela infantil, juvenil, novela policíaca, novela de terror, realista, fantástica y hasta poesía. Hasta ya tengo un libro de poesía infantil que ganó un premio recientemente y pues mi espectro de intereses narrativos son muy amplios, por eso es que me gusta escribir de muchas cosas, ¿no? Sí, y hablando un poco de lo que es la literatura infantil juvenil, según las autoridades tenemos pues pocos lectores, ¿no? Un índice muy bajo de lectores, por lo que sobre todo en edad escolar. ¿Cuánto público consideras que encuentran tus libros? ¿Cuánto público encuentran mis libros? Bueno, fíjate que las cifras siempre son relativas. Efectivamente, no somos un gran país de lectores, así, de grandes masas lectoras. Sin embargo, sí te vas encontrando en el camino porque uno se lleva sus sorpresas, ¿no? Si uno ve, digamos, las cifras, las estadísticas, se espanta, o sea, dice, es que es terrible, o sea, nadie lee aquí. Pero cuando vas recorriendo el país, vas a ferias, vas a parques, bibliotecas, escuelas, te das cuenta de que sí hay lectores, pero a lo mejor están como dispersos y a veces no hay una comunicación entre los lectores. Ahora ya hay un poco más, como que ha cambiado el fenómeno, porque gracias a las redes sociales también la gente se entera de que están los libros circulando y nosotros como escritores nos enteramos de que hay lectores, porque de repente alguien te escribe por correo electrónico, oye, yo leí esta novela, ¿va a haber continuación? Alguien te encuentra por Facebook, por Twitter y te pregunta, te manda fotos de tu libro y dices, bueno, efectivamente como que no hay tantos lectores en nuestro país, pero los pocos que hay, poco a poco se van convirtiendo en un grupo más grande. Yo tengo la esperanza de que así sea cada vez más, ¿no? Sí, claro, tus lectores no se limitan a México, ¿no? Con esto de las Exacto, redes también. Están en todo el mundo. Y precisamente tú has viajado mucho, has estado en otros países, visitando ferias de libros. ¿Cuál es tu percepción de la literatura mexicana con respecto a otros países? Mira, tenemos algunas desventajas. México es un país que siempre ha estado como a punto de entrar al primer mundo, a punto de salir de la crisis, a punto de salir de tantos problemas que conocemos todos los días. Y hay otros países que fuera de esos problemas, de repente vemos cómo se desarrollan la cultura en torno a la lectura de una manera como espontánea. Aquí todavía estamos en el nivel de tienes que leer, ponte a leer, es bueno para ti leer, y la gente no lee por eso, porque hay una especie de rechazo ante una orden. En otros países sucede que se encargan de construir una biblioteca pública tan bella, tan agradable, tan acogedora, que de repente uno dice, ¿qué tal si entro? Porque se ve muy bonito, ¿no? Y ya entro y digo, a lo mejor no me interesa leer literatura muy seria, muy aburrida, y yo quiero que me presten esta película, este libro, literatura que llamamos de consumo, novela romántica, libros de vampiros, de momias, de terror, y de pronto uno como lector se va involucrando con otras lecturas. Entonces yo creo que las bibliotecas en otros países invitan porque involucran mucho a la gente, al público en general. Aquí todavía de pronto tenemos una visión muy solemne de la literatura. Creo que esa es una desventaja que tenemos frente a otros países. Claro, ahorita que hablaste de zombies, de vampiros, son características de libros tuyos. ¿De dónde surge esta inspiración? Porque bueno, en la literatura mexicana no se usaban mucho estos personajes fantásticos y de repente empieza a darse mucho. ¿En qué los basas? ¿En qué te inspiras? Fíjate que me di cuenta yo de que los primeros años, los primeros libros que publiqué estaban basados en lecturas de otros autores, que eso es algo natural, ¿no? O sea, uno siente admiración por los grandes escritores y empieza a escribir. Pero de pronto pensé, bueno, también hay otras cosas en la vida que te inspiran y a lo mejor no son las más comúnmente aceptadas como de alta cultura. A mí me inspiraron estos libros
concretamente las películas de terror, las películas a veces mal producidas, las que se llaman clasificación B, de bajo presupuesto, con malos actores, pero con unas historias que te atrapan mucho, ¿no? Que a veces dices, bueno, a lo mejor literariamente no son tan importantes, tan trascendentes, y sin embargo atraen a los públicos. ¿Por qué? Mi pregunta fue, ¿por qué de repente un joven dice, yo no quiero leer un libro clásico porque me aburre horriblemente? Nosotros sabemos que es un libro valiosísimo. Y de repente dice, no, yo quiero leer un libro de vampiros. Entonces dije, bueno, ¿y no se podría combinar un poco? Hace poco estaba yo pensando en hacer un experimento. ¿Qué tal si hiciéramos una versión de la Ilíada de zombies? ¿Qué pasaría, no? O sea, combinar una lectura clásica con todos los elementos que ya conocimos que tienen, que la hacen valer la pena, con un tema muy atractivo para la juventud, ¿no? ¿Qué pasaría de hacer ese cruce? Tal vez un poco he tratado de hacer en algunos momentos en mis libros esa tarea, ¿no? Un poco de tratar, porque atrapar al lector, porque las historias tienen que ser interesantes, tienen que ser atractivas, pero también tienen que decir algo. Entonces, yo sé que es muy ambicioso, pero esa es una pretensión constante, ¿no? Sí. Entre Olfato y Tristania, que son dos de tus obras, hay un hilo conductor muy perceptible, que es la música, el metal. Sí. ¿En este género encuentras inspiración? Sí, yo siempre he sido amante de la música en general. También tengo un rango musical muy amplio. Yo escucho música clásica, jazz, contemporáneo, música electrónica, fusiones. Y de pronto creo que cada música tiene una narrativa. Encontré que la música metal, que es muy intensa, es muy fuerte y a veces muy oscura y sombría, pero muy profunda, tenía una narrativa que según yo está asociada con los vampiros, con los zombies. Entonces, haciendo otro cruce musical con los temas, salieron estas mezclas de novelas que por lo menos a mí me atraparon. Es decir, cuando estaba yo escribiendo estas novelas, estaba yo escuchando esta música, descubriendo, porque yo cuando era joven, bueno, había otro metal un poco ya más atrasado, ¿no? Más elemental, más primitivo. Ahora es muy sofisticado, está cruzado con la música, con el jazz, con la música electrónica, con la música clásica, con la música orquestal, con la música ambiental. Es decir, hay un cruce ya de metal que es una completa gama de musical que pienso que a un joven lo puede atrapar muchísimo. Sí, Andrés, definitivamente traes una mentalidad muy juvenil, ¿no? Estás como muy conectado con los chicos. Y bueno, también tienes una amplia colección de obras, pero Lengua de Hierro, que además ganó el premio Ignacio Manuel Altamirano, resulta sumamente interesante porque encaja en el conflicto actual, lo que son las relaciones humanas y la comunicación. Sí. ¿Qué le puedes hablar a la gente sobre esto? Sí, este es otro tipo de temáticas que me ha preocupado mucho, es literatura para adultos, según yo, pero la pueden leer los jóvenes, en donde la preocupación principal es la comunicación. Creo que ese ha sido el tema de varias de mis novelas, pero de distintas maneras, ¿no? La comunicación, qué tanto nos comunicamos, qué tanto los medios de comunicación son una forma de acercarnos o de alejarnos. Y no es una visión blanco y negro, digo, porque hay muchos matices. El teléfono para mí siempre ha simbolizado desde muy chico como un enigma acerca de qué tanto lo que yo digo es lo que le llega al oyente o al lector, ¿no? Al otro que complementa el circuito, o lo que se dice uno mismo, ¿no? Para empezar. Entonces Lengua de Hierro es una experimentación porque es una novela construida a base de puros diálogos sin acotaciones, es decir, no se dice quiénes son los personajes ni cuándo habla cada uno, y está escrito en bloques en donde son sumas de conversaciones y conversaciones telefónicas que se van cruzando. Son muchísimos personajes, la verdad ni sé cuántos personajes son, y todos hablando así como líneas cruzadas que van contando historias, y el lector tiene que poner mucho de sí mismo, porque decir quién habló aquí, seguir la línea de la historia, los personajes, sus características. Es una propuesta también un poco como entre el teatro y la novela, ¿no? Sí, claro, bueno, una recomendación ahí, Lengua de Hierro, sí, sí. De Andrés. Y por último, las nuevas generaciones de escritores, algunos principalmente guerrerenses, y de acuerdo a este contexto social que estamos viviendo en México, en Guerrero, de la narcoviolencia, empiezan a tocar estos temas en la literatura. ¿Consideras que estaríamos frente a una corriente narcoliteraria? Puede ser, yo creo que solamente el tiempo lo dirá.
pero sí existe esa preocupación, sí existe esa temática. Y yo creo que está bien porque para eso ha servido la literatura, ¿no? Para expresar, pero también para reflexionar sobre la problemática que a todos nos preocupa. Entonces yo creo que en algún momento sí se va a convertir en una corriente literaria y de ahí encontramos pues, obras que valen la pena, no según el lector, porque cada quien tiene sus gustos. Hay gente que la rechaza y dice, no, eso ni es literatura, ni debería existir, pero existe y ahí están los libros. Yo creo que eso con el tiempo puede arrojar buenas obras, como siempre ha sucedido, ¿no? La literatura siempre ha sido así. Surge una sociedad y surge la narrativa de esa sociedad. Entonces, de los grandes conflictos de una sociedad, siempre surge una narrativa que puede darnos algo interesante, ¿no? Digo, así está la novela de la Revolución, por ejemplo, para no ir más lejos. Sí, claro. Y finalmente, últimos proyectos, nuevos proyectos que tengas. Pues la verdad es que tengo una cantidad de proyectos enorme porque estuve en el Sistema Nacional de Creadores, acabo de terminar, y propuse 3 novelas, pero escribí 6, nada más que las escribí un poco apresuradamente, entonces ahora tengo que sentarme, por lo menos de aquí a un año, a retomar, a reescribir, y eso me va a tomar un buen tiempo. Entonces, proyectos tengo muchísimos y espero que tenga tiempo. Mi proyecto es tener tiempo, comprar tiempo para escribir todas estas novelas, ¿no? Pues muchísimas gracias por haber estado aquí en 8 de Cultura y bueno, muchas felicidades al homenajeado Andrés Acosta. Gracias a ti. Vamos a un corte, seguimos en 8 de Cultura, regresamos.